Estamos aquí en la Iglesia Bautista Buenas Nuevas en esta tarde para el tiempo de meditación y oración. Y creemos realmente que necesitamos meditar en la palabra. No solamente leerla, ¿verdad? Memorizarla, recordarla, pero darle tiempo cuando estamos leyendo la palabra. Esto es meditar. Y por supuesto, lo más importante es que meditemos y que la pongamos en práctica en nuestra conducta diaria. Bueno, hoy vamos a estar conversando acerca de la conducta de un hijo de Dios, la conducta de un cristiano. Y precisamente vamos a pedir a Dios que nos guíe en lo que vamos a estar presentando, usando los diferentes textos. Mayormente estaré usando Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12, va a ser mi guía, y algunas otras citas, principalmente de las cartas del apóstol San Pablo. Vamos a orar. Padre, es un tiempo hermoso que podemos llegar delante de tu presencia en oración en esta hora, Señor, porque tú has dicho en tu palabra que debemos orar sin cesar. Y porque realmente no es solamente que lo necesitamos personalmente, pero también queremos interceder, Señor, por aquellos que estarán tal vez escuchando y tal vez tengan una necesidad especial. Hay muchas personas enfermas, hay muchos personal médico dedicado, ocupado, Señor, en ayudar a las personas que están en condiciones difíciles, algunas críticas y otros que se nos están escapando día a día, oh Señor. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, estás en control y podemos confiar en ti que tú, Señor, nos vas a librar y nos vas a sostener. Y nosotros queremos mantenernos firmes en la fe que hemos puesto en ti. Desde el día en que te conocimos hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Bendice a nuestros hermanos que estarán oyendo, los hermanos de la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, aquí en Lilburg, Georgia, Estados Unidos. Y bendice a los demás que pudieran estar también, Señor, recibiendo el beneficio de la palabra compartida en el día de hoy. Te pedimos que la meditación, Señor, nos guíe a realmente poner en práctica nuestras vidas. Una conducta cristiana que sea, Señor, positiva, del Evangelio, de poder, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es quien nos guía, nos fortalece y nos ayuda, Señor, a glorificar cada día tu nombre. Queremos que tu nombre sea, Señor, honrado en todo, en la palabra que estamos anunciando y especialmente, Señor, que tu voluntad sea cumplida. Padre, gracias por amarnos, gracias por salvarnos y gracias por darnos tu Espíritu Santo para guiarnos cada día y consolarnos y fortalecernos. Todo, Señor, lo rogamos en el nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. A Él sea gloria, ahora y siempre. Amén. Pablo escribió la epístola a los tesalonicenses. Realmente Pablo llegó a Macedonia de una manera muy extraordinaria porque Dios le prohibió predicar el evangelio en algunas áreas en Asia Menor y Filipo fue el primer lugar donde llegó y esto es algo muy importante porque estamos hablando del evangelio entrando a la Europa. Claro que luego en Filipos hubo convertidos, pero también hubo oposición y él avanzó y se estableció por unas semanas o tiempo corto en Tesalónica. Esta es la segunda ciudad de Europa en recibir el evangelio de labios del apóstol San Pablo. Esta ciudad era una ciudad metrópoli, era un segundo distrito de la Macedonia de aquellos tiempos. Aún
Roma ejercía jurisdicción también en ella y tenía una población numerosa. Era de un comercio muy floreciente. La favorecía mucho la posición de estar cerca del mar. Esta ciudad hoy en día existe con el nombre de Salónica y su población es una mezcla de turcos, judíos, muchos convertidos muchos se convirtieron después, y también había griegos, prosélitos, judíos, y por supuesto allí también llegó el evangelio, por lo tanto cristianos. Pablo y Silas, por la persecución en Filipo, como les dije, llegaron allí y había una sinagoga judía. Fue costumbre de Pablo siempre, donde había una sinagoga en una área que él comenzaba a llevar el evangelio, se llegaba a la sinagoga y daba la palabra a sus compañeros, podemos decir, de nacionalidad judía. Allí encontró la oportunidad por varios sábados consecutivos de hablar del evangelio, de presentar el evangelio, de predicar, como pudiéramos decir, o discutir, si ustedes quieren mejor. Su tema era lo que significaba un apostolado y principalmente se refería al evangelio, los padecimientos de Jesucristo, su muerte, su resurrección, y especialmente a los judíos enfatizarle conforme a las escrituras que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. Bueno, el resultado fue que muchos aceptaron el evangelio. Judíos, griegos, mujeres de la primera clase de la sociedad, y también hubo paganos convertidos. Pablo comenzó en Tesalónica una iglesia. En 3 semanas hubo convertidos para iniciar una iglesia que fue muy pronto floreciente. Pero no faltaron los que se opusieron. Judíos no creyentes usaron motivos políticos para su oposición y los nuevos hermanos, condujeron de noche a Pablo y a Silas fuera de la ciudad. Pablo y Silas, aún estando allí en Tesalónica, fueron bendecidos con el socorro de los nuevos creyentes filipenses. Pablo desde Corinto recibe noticias gratas de la obra en Tesalónica, porque Timoteo había sido enviado allá y él regresó luego a ver a Pablo en Corinto. Y es interesante ver, podemos verlo en el capítulo 1, donde él de una manera expresa el gozo y el éxito que tuvo el evangelio en Tesalónica. Dice que damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Estoy leyendo el capítulo 1 de Tesalonicenses, verso 2. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuando fuisteis entre vosotros por amor de vosotros. Dice Pablo que vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo usa nosotros porque Silas le estuvo acompañando. Eran dos misioneros en aquel lugar. Y dice luego que no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido,
De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pablo oraba por esta obra. Él, aunque partió de Tesalónica, pero siguió intercediendo por ellos, y como vemos, la obra se mantuvo firme y creció. Esta es la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses. Es la primera carta que encontramos. Estamos hablando de un poco después del año 50 del primer siglo de la era cristiana. Así que realmente esta epístola tiene una importancia extraordinaria, porque es uno de los primeros escritos cristianos que existieron y que nosotros tenemos la bendición de tenerlo hoy. Les comunica que ora por ellos, celebra la fe de ellos, su amor y constancia en la esperanza que tenemos en Jesucristo, ya que ellos mostraron gozo en el Espíritu, aún a pesar de las tribulaciones. Como ustedes ven, hermanos, las tribulaciones siempre han existido. Los que se oponen, siempre vamos a encontrar los que se oponen. Su conversión fue notable, pues muchos dejaron los ídolos para servir al Dios vivo. Y por supuesto, la conducta de las personas en general era viviendo vidas muy apegadas al pecado, vidas, la palabra es realmente inmorales. De manera que el Evangelio hizo un gran cambio en la vida de aquellos que tuvieron el gozo, fueron elegidos por el Señor, y ellos le eligieron también, y Dios cambió sus vidas. El capítulo 3, Pablo habla de el gozo que tuvo cuando Timoteo, que fue un ayudante de Pablo, regresó y le contó cómo el Evangelio se mantenía. Aquellos que hemos tenido el gozo, el privilegio de servir al Señor en ministerios de evangelizar, comenzar iglesia, cuando dejamos una congregación establecida y pasamos a otra, todavía en nuestros corazones están aquellos que realmente tuvieron el privilegio de aceptar la palabra del Señor. Pero yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias ahora, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y vamos a encontrar algo muy importante, porque conocemos a Cristo. Dios cambia nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios que se entregó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y esa fe en la obra que Cristo hizo nos ayuda a nosotros a entender que podemos tener una relación personal con el Señor, que podemos hablar con Él, podemos orar. Al meditar en la palabra no estamos haciendo otra cosa que dejando que los escritos sagrados que fueron y nos llegaron por inspiración divina a través de los hombres de Dios que escribieron, tenemos ahí el mensaje que nos ayuda cada día, y que debe ser algo como el alimento. Así como nos levantamos y nos alimentamos nuestros cuerpos, necesitamos alimentar nuestros espíritus por medio de la meditación de la palabra y ver en qué necesitamos progresar en nuestra vida cristiana. Bueno, eso es lo que le llamamos consagración, y bíblicamente santificación, porque no es solamente ser convertido y poner la fe en Cristo y ya soy salvo, y creemos que realmente una vez que somos de verdad convertidos, salvos, una nueva vida en Cristo, y dice la palabra que Él nos da vida y nos da una vida
en abundancia. ¿Quiere decir esto? Que no nos falta nada. Tenemos al Señor y lo tenemos todo. Pero ¿cómo debe ser la conducta de un hijo de Dios? Esto realmente es importante que lo pensemos y lo meditemos y cada día pongamos a trabajar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu con oración, dejando que la palabra sea la que nos ayude y nos guíe. Miren lo que dice el capítulo 4, que es realmente lo que más quería referirme en esta meditación. Dice, la vida que agrada a Dios. Esto es lo que es realmente consagración, crecer en la fe y en la gracia del Señor. Es algo que no se realiza en un solo día, sino que el crecimiento espiritual es progresivo y debe ser progresivo. Y no debe nunca estabilizarse y creemos que ya llegamos al tope, porque siempre podemos crecer en la gracia del Señor. Pablo dice que por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí tenemos a un misionero que comenzó una iglesia, está ahora mismo sirviendo en otro lugar, pero su corazón está todavía en comunicación y proveyendo ayuda espiritual para aquellos que están en una de las iglesias que él inició, que fue en Tesalónica. Y les dice que aprendieron a conducirse y agradar a Dios más y más. Y el más sigue añadiéndose, porque siempre podemos agradarle más y más. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Yo me pongo a pensar que en tan poco tiempo Pablo tuvo la gracia del Señor para dar las instrucciones a aquellos que aceptaron el Evangelio, cómo podían vivir una vida para agradar a Dios. Y yo digo, ¿y nosotros estamos agradando a Dios? ¿Es algo que nos preocupa que agrademos cada día más al Señor? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santidad, a santificación. Tenemos aquí un llamamiento de parte de Dios. ¿Y qué es la santificación? Bueno, podemos ver tres aspectos en la santificación. El primero es que los creyentes somos separados para Dios desde la fundación del mundo. Lo podemos leer, lo encontramos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Efesios 1, versos 3 al 6. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios no nos llamó para solamente creer o para tener una religión, sino para vivir de una manera sin mancha delante de Él. Dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
Es la voluntad de Dios que yo sea un hijo de Dios. Es la voluntad de Dios que usted también sea un hijo de Dios. Y que como hijos de Dios actuemos de una manera acorde. Porque para que seamos, dice el verso 6, alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos ha aceptado siendo pecador. Pablo dice también en Romanos 5 que el amor de Dios se muestra de una manera extraordinaria en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo hizo posible que podamos ser salvos y también santificar nuestras vidas para agradar a nuestro Señor. Entonces, además tenemos, dice en la palabra, que la santificación significa una actitud de separación del sistema mundanal y crecimiento progresivo en santidad. Como dijimos, consagración. Veamos sus palabras en 2 Corintios 7:1. Aquí dice, hermano, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué importante, hermanos, que nos demos cuenta, dos áreas en las cuales tenemos que ser limpiados, santificados para la gloria del Señor. De carne, de las cosas materiales, y también de espíritu. No solamente que nos cuidemos de acciones impropias, pero también de no mantener sentimientos impropios en nuestra mente y nuestro corazón, porque hemos sido llamados a amar a Dios sobre todo y amar a nuestros semejantes de la manera que nos amamos a nosotros mismos. Tenemos que limpiarnos y cada día necesitamos esa limpieza, porque aún recuerdo que hay un salmo donde el salmista dice: límpiame o perdóname de los pecados que aún no me son conocidos. Sí, hermanos, necesitamos crecer en la gracia, santificados. Cuando Cristo venga será ya diferente, porque entonces Él obrará en nosotros de una manera completa y total. Mientras tanto, los días pasan y creemos que cada día podamos conocer mejor al Señor, tener más información en su palabra de cómo le agradamos y ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo venga, entonces hará la obra perfecta en nosotros. Y ya entonces seremos completamente santos. Pero mientras tanto, tenemos que obrar nosotros, ¿verdad? Y tenemos que usar la armadura que Dios nos ha dado para poder mantenernos firmes. Y miren, yo quisiera que subrayáramos la palabra firme, porque no podemos desmayar. Tenemos constantemente estar en vela en cuanto a nuestra vida con el Señor. Pablo menciona algo aquí, porque como ustedes ven, esta era una ciudad cosmopolita. Había personas de diferentes culturas, había mucho paganismo, y ustedes saben lo que decía un filósofo griego. Él dijo: tenemos prostitución para el placer, concubina para las necesidades diarias del cuerpo, y esposas para procrear hijos y para el cuidado fiel de nuestras casas. ¡Qué manera de pensar! ¿Verdad? De manera que encontramos que aún paganos se convirtieron por el Evangelio. Y Pablo es bien claro diciendo que cada uno tenga su esposa en santidad y honor. La palabra que usa es vaso y se refiere
al cuerpo, realmente, al cuerpo. Apartados de fornicación. Bueno, esto se refiere a que realmente la inmoralidad sexual era muy notable. Y hoy día sigue siendo. Hoy en día es peor, yo pudiera decir. El adulterio, la fornicación, la infidelidad conyugal, la pornografía, todo esto es horrible. Y el cristiano y los creyentes en Cristo tenemos todo este ambiente alrededor de nosotros. Necesitamos mucho agarrarnos del Señor, ¿verdad? Y usar los medios que Dios nos da para mantenernos firmes. Cada uno sepa cómo poseer su propio vaso, su cuerpo, en santificación y honor para el Señor. No en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Así que el término general, Pablo aconseja a los hombres que tengan una esposa y a las mujeres que tengan un esposo. Y de esta manera poder formar una familia donde Dios sea glorificado y el nombre de Cristo y la palabra del Señor predomine. Pablo recomienda la importancia de la vida matrimonial, pero tanto los casados como los solteros tenemos la obligación, ¿verdad?, de vivir de manera que glorifiquemos al Señor. Los creyentes en Cristo contamos con el poder de Dios que nos hace más que vencedores por medio del poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. El verso 7 se refiere a la codicia. En los 10 mandamientos, el verso 7 de Éxodo 20 dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Así que Pablo menciona que Dios es juez justo y el pecado tendrá sus consecuencias y Dios los juzgará. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos no seguir la filosofía del mundo, las ideas del mundo, las costumbres del mundo, de la carne, sino tener la ayuda del Señor. Porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, dice el verso 7, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. ¿Cómo podemos, verdad, desechar la palabra del Señor, que es la instrucción perfecta que nos ayude? Nos ayuda y Dios nos ha dado de su Espíritu para fortalecernos y guiarnos cada día. Claro que menciona la importancia de el amor fraternal, el amor de compañerismo, de ayuda mutua unos a otros, y también nos enseña que debemos rogar unos por los otros porque necesitamos de la ayuda del Señor. Estábamos hablando de meditación y oración. Podemos orar por nosotros mismos, pero también interceder por alguien que necesita que le ayudemos. Dice que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. ¿Por qué Pablo menciona esto del trabajo? Algunos dicen dice en la filosofía impropia que el trabajo lo dio Dios como enemigo. No, el trabajo es muy importante. Y aún el hombre, antes de pecar, tenía responsabilidades que cumplir. Y hermanos, ¿qué pasaba? Que algunos habían malinterpretado la venida del Señor y creían que el Señor estaba para venir ya en su tiempo, y algunos habían dejado sus empleos para consagrarse a la vida espiritual. No, nosotros aún estamos esperando la venida del Señor. Y tenemos que estar preparados como si fuera hoy mismo, o como si fuera esta noche o mañana, porque el Señor no tarda su promesa, sino que es fiel y misericordioso. Necesitamos enfrentarnos a la lucha que el pecado y Satanás quiere
hacer que nuestro carácter debilite, que nuestro testimonio no sea efectivo. Y de la única manera que como cristianos vamos a hacer un impacto en la vida de otros es que vivamos para glorificar al Señor. Una vida de obediencia a su palabra, creciendo en la gracia del Señor cada día. Pablo amonesta a estos hermanos que eran creyentes nuevos, pero aunque eran nuevos, les dio todo el consejo de Dios, de la palabra, como ellos podían vivir de una manera que agradara al Señor. ¿Podemos nosotros también agradar al Señor hoy en día? Claro que sí podemos. El Señor está con nosotros y nos fortalece y nos ayuda para que no caigamos en la impureza, sino en la santificación, porque Dios nos ha llamado a eso desde antes de la fundación del mundo. Vamos a pedir al Señor su bendición, su ayuda, y pensar que la santificación no significa personas muy delgadas, que significa personas demacradas, con barba, con sandalias, con ropa larga, en sí, que no pueden hacer un chiste, que una vida incómoda, en fin, ayunos prolongados, levantarse temprano en la mañana, autohumillación. No. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas que Dios quiere que tú estés santificado? La santidad es asunto, hermano, amigo, de todos los días, para todo creyente. Se evidencia en las decisiones que tomamos, en las cosas que hacemos hora tras hora, día tras día. Es un estilo de vida que honra a Cristo y se nutre de su santa palabra, la Biblia. Por eso, el consejo es velar en oración para que no caigáis en tentación. Y el Señor Jesús le dice en su oración intercesora: santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tenemos su palabra, que es verdad. La palabra nos va a ayudar a vivir una vida que agrade al Señor. Dios nos bendiga y nos ayude cada día a caminar de esa manera. Señor, tú eres Dios bueno y bondadoso. Tú eres Dios sabio y justo, y tu sabiduría te dirige, Señor, a darnos a nosotros las herramientas para caminar de manera que glorifiquemos tu nombre. Bendícenos y perdónanos y danos la fortaleza cada día para no pecar. Y para cuando pecamos, sepamos arrepentirnos y cambiar nuestra conducta de manera que glorifique tu nombre. Señor, bendice a alguien que está necesitado, alguien que te ha faltado, que te ha desobedecido, y que en esta hora pueda venir a ti, Señor, sabiendo que tú le recibes, porque el que a ti viene, tú no le eches fuera. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y una bendición para cada uno que ha escuchado, Señor, tu palabra. Y para aquellos que no están escuchando, Señor, que un día el Evangelio llegue a sus vidas. Y no importa, porque mira cómo eran muchas de estas personas que vivían en Tesalónica. Y Dios cambió sus vidas. Dios cambia la vida de cada uno que se arrepiente y se refugia en la fe del Cristo Salvador, que vino a este mundo, se hizo hombre, dejó su gloria y después de dar su vida, derramar su sangre, ascendió a los cielos e intercede por nosotros. Padre, te pedimos tu bendición y tu dirección y te damos gracias por Cristo nuestro Señor, ahora y siempre. Amén y amén.